todos, pues con este video arranco los procesos de edición en Photoshop y para celebrar el Día de Muertos les traigo esta fotografía. Pues bien, lo principal que hago en esta fotografía es hacer una extensión desde un fondo neutral, que es un fondo en negro, y eso hace que se facilite la extensión, ya que por ejemplo aquí solamente lo que hice fue agregar una masa negra, un color negro, le agregué ruido y lo compuse con la demás fotografía. Pues el flare fue una copia del que ya estaba dentro de la misma fotografía y agregué uno que se puede generar dentro del programa de Photoshop. Además, una de las cosas que siempre tienes que tener en cuenta al momento de hacer postproducción en una fotografía es cómo puedo hacer lucir un poco más la fotografía visualmente. ¿Qué le puedo agregar? Corrección de colores, y esto es lo que me basé en esta fotografía. Ya tenía cierta base de colores que eran en tonos azules y con esto empezar a hacer algunas experimentaciones con la corrección selectiva.
missing someone. No more, no more. I am sad and so lonely. I am sad and so lonely. Por favor, síganme en mis redes sociales. En Instagram es DruanLilcot, en DeviantArt igualmente. En Facebook pueden seguirme como Fernando López Rosas. Y bueno, así es como terminó la fotografía. No se olviden de suscribirse al canal y darle like si les gustó el video. También si tienen dudas o sugerencias son libres de ponerlos debajo en la cajita, por favor. Bueno, hasta pronto, bye.